La semana pasada el gobierno de Estados Unidos retiró las sanciones que pesaban sobre Delcy Rodríguez, quien es hoy la líder y figura principal del chavismo, por supuesto, dejando abiertas muchas más preguntas y dudas sobre la figura que se está formando o el poder que se está formando en torno a Rodríguez y la relación con Washington. Hoy nos acompaña Jaime Wilches, es profesor y politólogo, para conversar sobre este tema. Profesor, sobre Delcy Rodríguez, muchos la tienen como esa figura que solamente hace caso a lo que ordena Estados Unidos. ¿Qué opina usted o cuál es su percepción ante lo que es hoy Delcy Rodríguez en Venezuela? Lo primero que hay que advertir es que es un error subestimar el rol de Delcy Rodríguez en este momento. Ya se cometió el mismo error hace 12 años con Nicolás Maduro, a quien todo el mundo subestimó por sus capacidades intelectuales y políticas. Obviamente no tenía capacidades intelectuales y políticas, pero duró 12 años en el poder porque el chavismo tiene una característica que lo hace distinto a otros regímenes en Latinoamérica, y es que su estructura militar y de lealtades es bastante fuerte, y a pesar que por supuesto hay traiciones, de todas maneras se mantienen fortificadas en precisamente esos ascensos y esos relevos generacionales que en estos momentos estamos viviendo. Entonces, en el caso de Delcy Rodríguez, podríamos vivir una etapa de Maduro 2 o tal vez Chávez 3. Entonces, hay que recordar la historia de Delcy Rodríguez. Ha estado desde el principio del chavismo, estuvo dentro de la organización y la base en los principios de este movimiento, y ha sido una figura que ha ascendido, como hacen los políticos, de manera silenciosa y estratégica. Por esa razón, pensar que es apenas una figura de transición, creo que sería un análisis demasiado débil, entendiendo la historia de 27 años del chavismo en el poder. Lo que muchos esperan en Venezuela o esperamos los venezolanos es precisamente que se dé esa transición, pero veo también mucha confusión en torno al término. ¿Se están creando o se está creando el escenario para que se dé la transición o definitivamente estamos ya en medio de esa transición? El concepto de transición democrática es clave en la teoría política latinoamericana, castigada en la década de los 60 y los 70 por dictaduras, por regímenes militares que hacia la década de los 80 y los 90 se empezaron a agotar, pero no por las estructuras sociales que presionaron sobre él, sino porque a Estados Unidos ya no le interesaban los regímenes militares. Se había acabado el comunismo, el fin de la Guerra Fría, ya no eran funcionales esas dictaduras, y lo que se hizo fue un proceso instrumentalizador hacia la democracia, que por supuesto favorecen los derechos de las ciudadanas y de los ciudadanos, pero digamos que en Latinoamérica no fue un espacio político o un movimiento social que fuera original o fuera producto de las bases sociales. Simplemente fue una etapa necesaria para que entráramos a la globalización y así el régimen de elecciones democráticas fuera funcional a ese momento. Entonces, ahorita estamos hablando de transición democrática de manera muy irresponsable, porque las transiciones democráticas son traumáticas. No se puede de un momento a otro, en 27 años, dar fin al chavismo y a las bases sociales que, querámoslo o no, tiene el chavismo. Y esto no significa ni estar a favor de Maduro, ni estar a favor de las dictaduras, ni estar a favor de los regímenes totalitarios. No significa eso. Simplemente se trata de reconocer que hay una especie de complicidad entre esas bases sociales, y que esa transición que llaman democrática tendrá que tener demasiados años de una nueva cultura política que en el caso de Venezuela está enraizada primero en una ineptitud de las élites en la década de los 70, 80 y 90, y en el oportunismo político que supo tener el chavismo y una cúpula militar que con el paso del tiempo ha venido corrompiéndose. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los antecedentes o las investigaciones en torno a figuras criminales que también hay sobre Delcy Rodríguez o las acusaciones que hay en su contra y, digamos, este escenario bastante complejo de criminalidad que históricamente ha vivido Venezuela con el chavismo a cargo? Hay que sumar a los escándalos de Delcy Rodríguez que su hermano es el presidente de la Asamblea Nacional. Imagínense en Colombia, donde el hermano del presidente fuera el presidente del Congreso de la República. Sería
¿sí? Un escándalo, pues. Ese nepotismo que se maneja en Venezuela nos lleva a que no solo Delcy tiene acusaciones de narcotráfico, corrupción, tráfico de influencias, sino que en general la cúpula del chavismo, como sucede en cualquier estructura del poder, con el tiempo se va corrompiendo. El poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Delcy Rodríguez tendrá que heredar no solo el poder de Maduro, sino que tendrá que heredar los escándalos de un régimen que hace mucho tiempo perdió su horizonte y por supuesto la visión con la cual alguna vez fue creada. Sobre este punto hay que anotar que existe un concepto clave: la gobernanza criminal o la soberanía compartida. ¿De qué se trata eso? La gobernanza criminal se trata de cómo los poderes legales e ilegales han decidido convivir de manera armónica, aunque no sea constitucionalmente legal ni éticamente aprobado. Conviven cada uno en un espacio para que no, ninguno de los dos poderes se toquen y cada uno se reparta distintas dimensiones del territorio nacional para poder gobernar y administrar a las personas que creen en su poder. Entonces, tenemos que en la estructura legal, los ciudadanos que trabajan en la vida cotidiana, que laboran, que pagan sus impuestos, creen en el Estado, pero hay otros territorios donde las organizaciones criminales, transnacionales, fronterizas, actores armados, un cóctel de ilegalidad, está en los territorios, se asienta en ellos y puede también gobernar a esas personas a través de la oferta de empleos, provisión de servicios básicos e incluso resolución de conflictos cotidianos. Eso es lo que estamos viviendo en Venezuela, que también toca a Colombia, y de manera desafortunada ni la intervención militar de Estados Unidos ni la promesa de una transición democrática son soluciones definitivas a esta soberanía compartida que tenemos entre los poderes legales y los poderes ilegales, representados por supuesto en el narcotráfico como gran combustible de la economía y de la corrupción política. Si usted pudiera definir en 3 puntos cuáles son esos escenarios no tan a largo plazo que le esperan a Venezuela. Escenario 1. Delcy obedece el mandato de Washington sobre la exportación de petróleo. No va a suceder nada distinto en el chavismo, el mismo control social sobre las bases y Washington sin ningún interés por la transición democrática. 2. Que Delcy decida desobedecer a Washington, tendrá que Estados Unidos volver a hacer otra intervención militar porque de otra manera ya no lo puede hacer. Ya generó la decisión más letal y exagerada. Si recula, pues no se va a ver bien ante la comunidad internacional. ¿Qué supondrá eso? Una guerra civil en Venezuela. Y escenario 3, que sería el ideal. Delcy llama a elecciones democráticas en Venezuela, declara independencia de Estados Unidos, soberanía frente a los recursos del petróleo, pero cuidado con lo que se desea, porque puede ser que en esas elecciones el chavismo vuelva a triunfar. Nada garantiza que la oposición triunfe en unas elecciones. Las maquinarias electorales son bastante complejas y en ocasiones pensamos más con el deseo que con la razón de lo que cotidianamente se está viviendo en Venezuela. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos y regalarnos parte de su tiempo. Gracias también a las personas que nos ven. Recuerden que los comentarios siempre están a su disposición para que también formen parte de cada uno de los análisis de este espacio. Yo soy Génesis Pérez y esto fue Venezuela en Profundidad.